Increíble revelación, millonario expuesto, descubre a sus padres bajo la lluvia en un momento trágico. Alejandro, un empresario exitoso de 38 años, jamás imaginó que un mensaje anónimo cambiaría el rumbo de su vida. El hilo de su existencia, tejido entre lujos y ambiciones, se deshilachaba al leer aquella corta frase que resonaba en su mente como un eco perturbador: ¿dónde están tus raíces? Era un golpe visceral, una sacudida que desestabilizó la fachada brillante que había construido. En medio de la opulencia de la Ciudad de México, su alma clamaba por respuestas que había ignorado. Despertó un anhelo latente, un deseo de buscar lo que había dejado atrás. Sin pensarlo, se dirigió al barrio en el que creció, un lugar impregnado de historias de lucha y sacrificio. Mientras su auto avanzaba por las calles empapadas por la lluvia torrencial, sintió una tensión creciente. Los recuerdos le golpeaban con cada bache del camino, su infancia olvidada se deslizó hasta la superficie, como una burbuja que, al estallar, derramó sentimientos reprimidos. Se detuvo en la esquina donde solía jugar. Las risas y los llantos de aquellos días lo perseguían, atormentándolo con preguntas que nunca se había hecho. Su mente, antes atrapada en números y negocios, ahora se enfrentaba a un laberinto emocional. Las lluvias no solo mojaban el asfalto, parecían limpiar su conciencia. En cada paso, sus zapatos empapados se volvían más pesados, como si el peso de sus decisiones lo seguía. Alejandro se preguntaba, ¿por qué había sacrificado la conexión familiar en aras del éxito? La mirada de su madre, los sacrificios de su padre, todo se dibujaba con claridad dolorosa. Aquellos ojos cansados que una vez admiraron su potencial ahora eran recuerdos desvanecidos. Se enfrentó a sus propios miedos. Había construido un imperio de lujos, pero ¿a qué costo? El aire estaba cargado de nostalgia y arrepentimiento cuando se topó con su antiguo profesor de matemáticas, un hombre que había influido profundamente en su vida. En medio del torrencial aguacero, su presencia irradiaba sabiduría y humildad. Su mentor le recordó aquellos días llenos de sueños antes de que la ambición lo devorara. Alejandro, sintiendo la tensión en su pecho, se enfrentó a su dilema más amargo: ¿podía renunciar a todo lo que había logrado para volver a conectar con sus raíces? La lucha interna crecía, mezclada con el sonido del agua cayendo, convirtiéndose en un murmullo en sus oídos. Cada gota parecía susurrar su historia, sus decisiones, su pérdida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la lluvia indomable como telón de fondo, la angustia se coló en cada respiro mientras Alejandro escuchaba las historias de sus vecinos. Aquellas voces, que antes habían sido parte de su vida, ahora se tornaban ecos de un pasado que él había decidido abandonar. ¿Cuánto tiempo había pasado? La disonancia entre su vida de lujo y la realidad de su barrio lo aplastaba. Cada relato de sacrificio, cada risa y llanto arrastraban su corazón, hurgando más profundo en su autoengaño. Las decisiones lo acechaban, tenteroso. Dos mundos chocaban en su interior, y la pregunta común entre la niebla de la lluvia resonó: ¿qué precio tiene el éxito si se pierde la conexión con uno mismo? Con cada paso, la angustia aumentaba, dejando en su interior una agonía que él mismo había cultivado. Alejandro miró a su alrededor, y entre la lluvia y los recuerdos, sentía que el tiempo se desvanecía. ¿Se atrevería a cambiar su vida? En el silencio complicado de la noche, Alejandro sintió que la tormenta que lo rodeaba no solo era meteorológica. Cada gota traía consigo un torrente de recuerdos que desafiaban su actual estilo de vida. ¿Era posible que su búsqueda de éxito lo hubiera alejado de lo que realmente importaba? El aire a su alrededor parecía llevar consigo una respuesta que aún no lograba descifrar. Con cada historia escuchada, su mente se llenaba de imágenes de su infancia. Recordaba a sus amigos, los días huyendo de la rutina en un barrio que literalmente lo había visto crecer.
La esencia de aquel lugar, aunque ya desvanecida por los años vividos en lujo, regresaba a él como un perfume familiar. Frases sueltas, risas y luchas diarias se entrelazaban, revelando lo que había ignorado demasiado tiempo: el verdadero éxito no se medía en el volumen de sus cuentas bancarias, sino en la calidad de sus conexiones emocionales. Abandonó el lugar donde conversaba con su antiguo profesor. La necesidad de intentar recomponer su vida lo llevó a reflexionar sobre sus valores. A medida que el asfalto se iluminaba intermitentemente bajo la influencia de la lluvia y los faros de su auto, se cuestionaba, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a ir para recuperar su esencia? Las decisiones difíciles lo aguardaban como sombras en el camino. Decidido a confrontar su realidad, volvió sobre sus pasos hasta el corazón de su barrio. No quería simplemente recordar, necesitaba actuar. Con cada paso, visualizaba una nueva narrativa para su vida, una donde se fusionaran la ambición y el compromiso hacia los suyos. La idea de involucrarse en su comunidad, de ayudar y aprender de los demás, se dibujaba cada vez más clara. Pero, ¿cuánto de su tiempo, de su creciente imperio, estaría dispuesto a sacrificar en este renacimiento? Al llegar a su antiguo hogar, sintió como la nostalgia lo inundaba. La casa, aunque un poco deteriorada, era un recordatorio tangible de sus orígenes. Allí estaban, entre las paredes desgastadas, las risas de sus padres, quienes nunca dejaron de soñar con un futuro mejor para él. ¿Cuántas veces había estado demasiado ocupado para llamarles, para compartir sus logros, su vida? Cada día en su oficina parecía un espejismo que lo mantenía alejado de su verdad. Un impulso casi primitivo lo llevó a abrir la puerta y entrar. Sabía que no podía más vivir en la penumbra de sus decisiones. En su mente, un fuego comenzó a arder. Quería proponer ideas nuevas, iniciar proyectos que pudieran beneficiar a su comunidad. Pero, al mismo tiempo, una voz interna lo advertía: sus acciones debían ser auténticas, no un mero intento de redención. Mientras exploraba la casa, sus ojos se detuvieron en un viejo álbum de fotos. Las imágenes de su infancia lo miraban desde el pasado, desafiándolo a recordar sus raíces. Reconoció entre los rostros familiares el profundo amor y esfuerzo que sus padres le habían brindado. Nadie de aquel barrio había tenido una vida fácil, y él mismo había contribuido a su alejamiento. Era hora de empezar a construir desde allí, de volver a ser un Alejandro que escuchaba y se comprometía. Mientras sus pensamientos fluían, un mensaje de texto iluminó su teléfono, una advertencia sobre una inversión arriesgada en su empresa. El dilema era claro: podía concentrarse en mantener su fortuna, o permitirse arriesgarlo todo por un propósito más significativo, uno que lo vinculara nuevamente con sus raíces. El crujir de una hoja bajo sus pies lo sacó de su ensoñación. Alejandro respiró hondo, sintiendo que el peso de su propio éxito lo ahogaba. La decisión debía tomarse pronto. ¿Aceptar una vida llena de expectativas y superficialidades o desafiarse a arriesgarlo todo por algo genuinamente transformador? Mientras se alejaba por la calle vacía, una decisión comenzaba a formarse en su mente. La lluvia podría cesar, pero su viaje apenas comenzaba. ¿Sería capaz de equilibrar la búsqueda de un nuevo significado con las exigencias de su vida actual? ¿O se asustaría una vez más y regresaría a la comodidad de lo conocido? En su pecho, una chispa de determinación comenzaba a brillar. La verdad lo esperaba, y él estaba al borde de un cambio monumental, a punto de descubrir si el verdadero éxito era más que un mero reflejo en un saldo bancario. Era posible que todo su futuro se jugara en esta decisión crítica. ¿Estaba listo para dar el salto hacia un propósito más profundo? Alejandro se encontraba inmóvil, sumido en sus pensamientos, cuando de repente un grito desgarrador resonó desde el barrio. Instintivamente, su corazón se disparó. ¿Era posible que su pasado lo reclamara de una manera que nunca hubiera imaginado? Sin pensarlo dos veces, decidió seguir el eco de ese lamento. Cada paso hacia la fuente del sonido era un paso más cerca de la verdad que había estado eludiendo durante años. Mientras corría por las calles estrechas, su mente se agitaba con una intensa lucha interna. La inversión riesgosa que había considerado había ocupado sus pensamientos por demasiado tiempo. Un cambio de rumbo significaba dejar atrás no solo un estilo de vida, sino un estatus que tantos envidiaban. Pero,
¿Qué valor tenía esa vida sin significado? Pensar en ello le causaba una opresión en el pecho. Al llegar a la esquina, se detuvo. Allí, bajo la tenue luz de una farola, vio a un hombre y una mujer. En un instante, reconoció los rostros que habían estado ausentes en su vida durante tanto tiempo. Eran sus padres, los mismos que había dejado atrás por el brillo de la ambición. El destino que había sembrado en su corazón se manifestaba ahora frente a él, desbordando preocupación e incertidumbre. Se acercó cautelosamente, temiendo que la vulnerabilidad estuviera a punto de desbordarse. El hombre sostenía fuertemente un parabrisas roto, mientras su madre llamaba a gritos a alguien en una esquina más lejana. Ella siempre había sido fuerte, pero la preocupación en sus ojos ahora parecía derrumbarla. Alejandro sintió como si las palabras que nunca dijo flotaran entre ellos, llenando el espacio con una tensión palpable. ¿Qué pasa?, preguntó, apenas reconociendo su propia voz en medio del estruendo. Las miradas se encontraron y, por un momento, el mundo se detuvo. La incredulidad se mezcló con la emoción, y Alejandro sintió que su corazón se desbordaba. La lluvia seguía cayendo implacable, pero dentro de él comenzó a arder una renovada conexión con sus raíces. Su padre, visiblemente cansado, respondió a su pregunta: un accidente. El coche de tu madre, un problema mecánico, no tenemos cómo resolverlo sin el dinero. El peso de la revelación lo abrumó. Recordó los sacrificios que habían hecho por él, los sueños que nunca se vieron cumplidos. La imagen difusa de su exitosa vida se desvanecía como el humo en la tormenta. La presión de su fortuna se transformaba de un regalo en una carga aplastante. El dilema era inminente: ¿acaso su éxito había sido tan solo un espejismo? De pronto, la situación lo confrontaba con sus decisiones. La ambición que había nutrido su vida parecía errónea ahora. La pregunta resonó en su mente con más fuerza: ¿podía realmente elegir entre su vida de lujos y la autenticidad que requerían sus padres? Llegó a una resolución en aquel instante. Decidió que debía actuar. Los sentimientos que había reprimido durante años ahora se desbordaban en su pecho. No podía darles la espalda nuevamente. Voy a ayudarles, declaró con firmeza, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, el camino se despejaba ante él. Mientras ofrecía su mano, sus padres lo miraron, sorprendidos pero afectados por el gesto. La conexión que había anhelado, la relación que había dejado deteriorar, empezaba a revivir. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solamente ayudar a sus padres, sino enfrentar su propia dualidad, el éxito material o un propósito que diera sentido a su vida. Justo en ese momento, el sonido de su teléfono rompió la atmósfera cargada. Era un aviso de su empresa, recordándole la inversión que podría cambiarlo todo. El eco de aquellas palabras lo alcanzó en un instante crucial. ¿Podía realmente atreverse a renunciar a todo por el bienestar de sus padres y su propia felicidad genuina? Alejandro miró a sus padres y, por primera vez, vio esperanza en sus ojos. La tormenta no solo era externa. Era un acontecimiento que exigía acción. Sin embargo, lo que no sabía era que la verdadera tempestad apenas comenzaba. Un destino inesperado le esperaba, y esta elección marcaría, sin duda, un cambio monumental en su vida. De repente, el camino hacia atrás parecía estar bloqueado, y le surge la pregunta: al elegir esta nueva dirección, ¿podría realmente redescubrirse y reconciliar su ambición con su esencia? ¿Estaría preparado para los sacrificios que vendrían? El próximo paso no solo definiría su relación con ellos, sino también su futuro personal y profesional. La decisión estaba a punto de revelarse, y Alejandro sabía que no podría escapar del remolino que se acercaba. Las manos de Alejandro temblaban ligeramente mientras buscaba el equilibrio entre el pasado y el presente. La urgencia latente en el fondo de su ser retumbaba como un tambor en su mente. Se encontraba ante una bifurcación que desafiaba su identidad. La inversión que había nutrido su ego durante años parecía insignificante al lado de la clamorosa necesidad de sus padres. Sin embargo, la realidad de su situación era abrumadora. La imagen de esos días de gloria, donde sabía que el éxito estaba a solo una transacción de distancia, se desdibujaba.
pero mientras el ruido de la lluvia se entremezclaba con el eco de sus recuerdos, comenzó a cuestionar la naturaleza de ese éxito que tanto había añorado. ¿Era realmente suyo, o lo había heredado como un manto de expectativas ajenas? Las palabras de su padre resonaron nuevamente, ahondando en su conciencia. Debía buscar una solución, no solo para resolver el problema inmediato del coche. Su mente, entrenada en el análisis de riesgos y recompensas, se enfrentaba a un dilema moral. Alejandro miraba a sus padres, observando no solo la preocupación en sus rostros, sino también el desprendimiento de su propia esencia. Era un descenso profundo y doloroso hacia el autoconocimiento. ¿Podemos arreglarlo?, preguntó, sintiéndose un extraño en esa conversación familiar. Su voz sonó más a un susurro esperanzador que a una demanda firme. Su madre lo miró con preocupación, mientras su padre asintió lentamente, incapaz de ocultar la resignación. Como si ese pequeño gesto les devolviera una parte de su fuerza, decidió utilizar sus habilidades en el mundo empresarial para redefinir lo que significaba el éxito. No se trataba solo de cifras en una cuenta bancaria, sino de construir puentes hacia aquellos que lo habían alimentado desde su infancia. Al salir del abrazo emocional, la lluvia continuó cayendo, pero para Alejandro, cada gota parecía empujar la nube de dudas que le abrumaba. Pensó en las habilidades que había cultivado en el mundo corporativo, su capacidad para negociar, para presentar ideas innovadoras y visualizar soluciones. Todo eso, puesto al servicio de sus padres, representaría no solo un rasgo de madurez, sino un acto de amor incondicional. Caminó en dirección al lugar donde había dejado su auto, su mente ya ejecutando un plan. Necesitaba un mecanismo para obtener el dinero necesario, y rápido. Si tuviera que poner en riesgo su estatus, que así sea. La inversión que era tan tentadora, la decisión que lo llevaría a renunciar a una vida de lujos, estaba siendo reemplazada por algo que lo llenaría de propósito. Cada paso que daba era un desafío interno. La imagen de su oficina, los logros acumulados, incluso la admiración de sus colegas, empezaba a parecerle como una prisión. Lo que en su día había sido un símbolo de éxito ahora se transformaba en cadenas que lo mantenían alejado de lo que realmente importaba. Cuando llegó a su auto, el frío del metal le pareció agrio, casi hostil. Sus manos, todavía temblorosas, buscaban las llaves en su bolsillo. En su mente, sin embargo, la pregunta se repetía, ¿cómo empezaría nuevamente? En ese momento de vacilación, los ecos de las conversaciones con socios, las promesas de resultados y la competitividad mundana lo asaltaron. Justo cuando encendía el motor, su teléfono sonó otra vez, un mensaje de un colega ofreciéndole acceso a información privilegiada sobre una nueva inversión. Alejandro sintió que los engranajes de su vida comenzaban a girar otra vez, pero esta vez no serían solo por ambición, serían impulsados por una necesidad genuina de hacer el bien. Había llegado el momento de enfrentar una realidad que no había tenido el valor de confrontar antes. ¿Era posible volver atrás y cambiar las reglas del juego? Con una determinación ferviente en su pecho, impulsado por el amor hacia sus padres, se dio cuenta de que había un camino hacia la libertad, un camino que no estaba exento de riesgos, pero que valdría la pena si podía redibujar su vida con autenticidad. Mientras el auto avanzaba, un torrente de emociones le empujaba hacia adelante, cada vez más convencido de que lo que estaba a punto de hacer sería un verdadero hito en su vida. Pero a medida que dejaba atrás la lluvia, una nueva sombra apareció en su mente. ¿Qué sacrificios adicionales tendría que afrontar para alcanzar el nuevo destino que se vislumbraba? La decisión resonaba en su interior, y con ella, la certeza de que lo que vendría podría ser aún más transformador de lo que había anticipado. La tormenta de su vida apenas comenzaba a desatarse. El sonido del motor resonó en la oscura noche, un eco de la lucha interna de Alejandro. Mientras conducía por calles que conocía de memoria, su mente se debatía entre la ambición y la autenticidad. La oferta tentadora en su teléfono, una inversión que prometía márgenes de ganancia exorbitantes, le susurraba al oído como una sirena en las profundidades de su pasado. Pero ahora ya no se trataba solo de él. El peso del bienestar de sus padres caía sobre sus hombros, transformando cada decisión en un dilema moral. En un intento por despejar su mente, se desvió hacia un parque que había sido testigo de sus días más despreocupados.
Allí solía jugar, reír y soñar sin las cadenas de la expectativa. El frío de la noche lo envolvió al parar en la entrada. A medida que lo atravesaba, los ecos de su niñez lo abrazaban mientras caminaba, sintiéndose cuestionado por la inocencia que había perdido. No puedo seguir así, murmuró para sí mismo. Debo encontrar una forma de revertir esta tendencia, de transformar esta sombra de egoísmo en un reflejo de amor. Decidió regresar a casa, pero no a la de sus padres. Se dirigía al viejo hogar donde había crecido, un lugar que ahora le parecía más un recuerdo que un refugio. Su mente, funcionando como un engranaje que giraba con rapidez, comenzó a delinear un plan. Necesitaba reunir dinero, no solo para el auto, sino para ofrecerles estabilidad y recuperar la dignidad que había puesto en riesgo al perseguir un ideal de éxito distante. Durante la noche, se sentó en el viejo sofá, dejando que sus pensamientos fluyeran mientras observaba las paredes adornadas con fotos de momentos felices. Cada imagen era un recordatorio de lo que realmente importaba en la vida. La tristeza se misturaba con la determinación. Decidió que no podía permanecer atado a un mundo que consideraba superficial, un mundo donde el valor se medía en dólares. Tomó una hoja y comenzó a escribir una lista de todas las habilidades que había adquirido a lo largo de su carrera profesional, aquellas que habían sido sus herramientas en el mundo corporativo. Pero ahora, en lugar de usarlas para aumentar su fortuna, planeaba aplicarlas en su entorno más inmediato, aquel que realmente le importaba, su familia. Negociaciones, asignación de recursos, mentoría, todas sus competencias se convertirían en una estrategia con propósito. Al amanecer, se sentía electrizado por una nueva visión. Sin embargo, había un dilema, el mensaje del colega seguía presente, como un tentáculo en su mente. La tentación de seguir el camino fácil le susurraba, sugiriendo que tal vez una jugada de alto riesgo podría solucionarlo todo de un solo golpe. Alejandro podía oír el eco de las voces que lo alentaban a seguir. Pero en su corazón sabía que esto no era el camino que quería tomar. El conflicto estaba en su interior como una tormenta a punto de estallar. ¿Aceptar ese camino fácil o enfrentar el arduo trabajo de reconstruir y reconectar con sus raíces? Mientras sopesaba las opciones, se dio cuenta de que no solo se trataba de él, se trataba de recuperar la conexión con sus padres y con sus propios valores. Se levantó, decidido a actuar. Cada decisión que había tomado hasta ahora le había traído al borde del abismo, y lo sabía. Lo que estaba a punto de hacer era significativamente más que un intento de ayudar a sus padres, era su declaración de independencia, una promesa a sí mismo de vivir auténticamente. Con determinación renovada en su corazón, decidió que no se dejaría vencer. Con la mente en ebullición, se dirigió a su computadora. Las oportunidades que había dejado a un lado empezaban a aparecer, conexiones olvidadas se iban tejiendo en su mente. ¿Y si establecía un pequeño negocio que conectara su conocimiento profesional con las habilidades de su padre y madre? Frente a esa idea, una chispa de esperanza encendió su ser. Justo en ese instante, su teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje inesperado de su madre: ¿puedes venir? Te necesitamos. Alejandro sintió un escalofrío. El regreso a la vida familiar reclamaba su atención una vez más, y no podía prever lo que le esperaba al abrir la puerta de ese hogar que tan bien conocía. Con el corazón a 1000 por hora, se dirigió a su encuentro, sabiendo que las decisiones que tomaría en este nuevo capítulo cambiarían por completo el rumbo de su vida. ¿Sería capaz de enfrentar lo que encontrara, incluso si implicaba aceptar su propia vulnerabilidad? La respuesta se acercaba, lista para ser revelada en el momento más inesperado. Al abrir la puerta, la brisa fresca de la noche se coló en la casa, pero la atmósfera interior estaba cargada de tensión. La casa, que alguna vez había sido hogar, ahora parecía un espacio lleno de ecos de conversaciones pasadas, de risas que se habían desvanecido con el tiempo. Alejandro sintió que la tristeza y la melancolía se apoderaban de él mientras avanzaba hacia la sala. Sus padres estaban sentados en la mesa, un lugar que siempre había sido sagrado para la familia. Sin embargo, ahora sus rostros mostraban la inquietud que lo había llamado de vuelta. Su madre tenía las manos entrelazadas, mientras que su padre miraba el suelo, como si los problemas del mundo se hubieran acumulado en un peso abrumador sobre sus hombros. ¿Qué ocurre?
preguntó Alejandro, tratando de ocultar el temblor en su voz. Ambos se miraron antes de que su madre rompiera el silencio. Necesitamos hablar, Alejandro. No es fácil para nosotros, pero ha surgido un problema. La mirada de su padre se levantó, revelando cansancio y preocupación. Está relacionado con la hipoteca de la casa. Nos estamos retrasando y no sabemos qué más hacer. Su padre respiró hondo antes de continuar. Podríamos perder la casa. La frase cayó como un ladrillo en el pecho de Alejandro. El lugar donde había crecido y encontrado refugio estaba en peligro, y la paradoja de su situación lo golpeó fuertemente. Había estado pensando en cómo ayudar a sus padres, pero no se esperaba que la necesidad fuera tan urgente. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, preguntó, sintiendo cómo la frustración comenzaba a burbujear dentro de él. Porque no queríamos que te preocuparas por nosotros, dijo su madre con voz temblorosa. Siempre has tenido tanta presión encima. Pero la presión no venía solo de su familia. Era el resultado de sus propias expectativas, la lucha constante entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba. Un momento de claridad se apoderó de él. Estaba allí para ayudar, no solo a rescatar su hogar, sino también para reivindicarse a sí mismo. No puedo prometer que tendré una solución inmediata, dijo Alejandro, sintiendo la responsabilidad fluir como electricidad por sus venas, pero podemos salir de esto juntos. He estado trabajando en algunas ideas. Los ojos de sus padres se iluminaron por un instante, una chispa de esperanza renovada que albergaba la posibilidad de un futuro. Sin embargo, Alejandro sabía que necesitarían más que palabras, requerirían acción y compromiso. Se sentó en la mesa familiar, una dinámica de trabajo en equipo empezaba a formarse. Comenzó a hablar sobre su visión de un pequeño negocio, una forma de unir sus habilidades con las de sus padres. Sus capacidades de negociación, el conocimiento de su padre sobre la carpintería y el talento de su madre para la costura podrían fusionarse en algo auténtico y sostenible. Mientras delineaban un plan, Alejandro se sentía cada vez más emocionado. Era una oportunidad de crecimiento, un camino que le permitiría redescubrir quién era realmente y cómo podía retribuir a sus raíces. Pero de repente, un pensamiento perturbador lo interrumpió. ¿Estaba realmente preparado para asumir la responsabilidad completa de su familia? La conexión entre lo que deseaba para él y lo que quería para sus padres se hacía más clara, pero había un dilema personal que lo seguía. ¿Podría equilibrar sus ambiciones con las necesidades de su familia y, lo más importante, su propio crecimiento personal? A medida que la noche avanzaba y el plan comenzaba a tomar forma, su padre interrumpió la conversación con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo lo que has construido por nosotros? Alejandro sintió un nudo en el estómago. Se trataba de una decisión que podría cambiar su trayectoria, un instante que definía quién realmente era. Con su corazón latiendo fuertemente, comprendió que esa era la clave para encontrar su propio propósito. A medida que se preparaba para responder, su mente se abrumaba de pensamientos. La respuesta que estaba a punto de dar no solo definiría su relación con sus padres, sino también su futuro con un camino que todavía no estaba seguro de querer recorrer. Las sombras danzantes en la sala parecían burlarse de su indecisión, y antes de que el silencio se volviera insoportable, su teléfono vibró de nuevo, un nuevo mensaje emergía en la pantalla: ahora depende de ti. ¿Era este el momento de decidir qué camino seguiría? La urgencia de la decisión pesaba sobre él, estrujando sus emociones mientras la noche se cerraba sobre sus dudas aún no resueltas. El sonido del mensaje resonó en su mente, eclipsando la conversación. Alejandro miró la pantalla, sintiendo una presión intensa en el pecho. Esa frase suspendida en el aire lo confrontaba con la realidad que había estado evitando. Ahora era el momento de actuar, de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Dame un segundo, dijo, levantándose abruptamente. Necesitaba despejar su mente. Salió al porche trasero, donde la luna iluminaba un jardín que alguna vez había sido un lugar de risas familiares. Mirando hacia el cielo, sintió la presión de las estrellas, cada una representando una expectativa, un deseo, una carga. En ese momento,
comprendió que su vida había estado marcada por el miedo a fracasar, a defraudar a quienes amaba. La pregunta de su padre seguía reverberando en su interior. ¿Estaba dispuesto a renunciar a sus propios sueños? Pero, ¿acaso no había estado buscando un propósito? La idea de crear un negocio no era solo un salvavidas para su familia, era la posibilidad de encontrar su propia voz en un mundo donde siempre había sido el hijo, el estudiante ejemplar, pero nunca el protagonista. Regresó a la sala con la mente más clara. Inhaló profundamente y se sentó, mirando a sus padres con una determinación renovada. No voy a renunciar a mis sueños por ustedes, comenzó. Voy a fusionarlos. Podemos trabajar juntos. Este no será solo su negocio, será nuestro. Aprovecharé todo lo que he aprendido y la experiencia de ustedes para crear algo genuino. Los ojos de su madre brillaron con felicidad, mientras que su padre lo observaba con respeto. Esa mirada lo llenó de una mezcla de miedo y determinación. Alejandro sintió que la responsabilidad ahora lo alentaba a hacer más de lo que había sido hasta ahora. A lo largo de los días siguientes, el plan empezó a tomar forma. Alejandro dedicaba las mañanas a investigar el mercado y a definir la propuesta de valor, mientras sus padres se concentraban en sus respectivas áreas. La carpintería y la costura se unían en una idea innovadora, muebles personalizados que incorporaban detalles textiles únicos, elementos que contarían historias sobre sus raíces. El proceso no fue sencillo, enfrentaron obstáculos inesperados. Desde proveedores que no cumplían hasta dificultades en la producción. Pero cada desafío se convirtió en una lección de resiliencia. Alejandro sintió que, aunque la carga emocional era fuerte, estaba descubriendo nuevas facetas de su personalidad. Se estaba convirtiendo en un líder, un solucionador de problemas. A medida que abrazaba estas responsabilidades, también comenzó a abordar sus propias inseguridades. Una noche, después de un día particularmente duro, mientras revisaba correos electrónicos de posibles clientes, se sintió abrumado por la duda. Unos antiguos compañeros de trabajo se habían enterado de su nuevo emprendimiento y comenzaron a hacer comparaciones. Sentía que sus propios éxitos pasados lo perseguían. ¿Sería capaz realmente de construir algo tan significativo? Pasó horas analizando sus avances, sumido en una espiral de autocrítica. Pero recordó una frase que su madre solía decirle en momentos de dificultad: cada error es un ladrillo en la construcción de tu éxito. Entonces, en lugar de rendirse, escribió un correo a un mentor, pidiendo consejo y reconociendo sus dudas. Al día siguiente, recibió una respuesta que resonó en su corazón. El mentor le ofreció no solo su apoyo, sino también la oportunidad de presentar su propuesta en un evento local de emprendedores. Era el momento perfecto para demostrar que el sueño de rescatarlos podía convertirse en una realidad. ¿Sería este el paso que necesitaba para consolidar su nuevo camino y afrontar sus miedos al pensar en el futuro? La incertidumbre lo envolvió de nuevo, pero esta vez no lo detendría. Al malestar comenzó a fusionarse con emoción, había aprendido a caminar en la tensión de la indecisión y la acción. Mientras se preparaba para el evento, la pregunta de su padre aún arde en su mente: ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que has construido por nosotros? Esta vez, tenía una respuesta que estaba a punto de poner a prueba. La noche se cerraba sobre sus pensamientos inquietos, y la voz interior de Alejandro murmuraba con cada pulso de su corazón: ahora es nuestro momento. Cuando el día del evento llegó, Alejandro sintió que todo estaba en juego. Su familia esperaba de él, y él también esperaba algo de sí mismo. ¿Sería capaz de conquistar el escenario y responder a la pregunta que resonaba en su interior? El murmullo de la multitud lo rodeaba como una manta cálida, pero Alejandro sentía el frío calar hasta sus huesos. Aquella sala, llena de luces y rostros curiosos, lo hacía dudar de sí mismo. La distancia entre su sueño y la realidad parecía más amplia que nunca. Se movía entre el pánico y el deseo de avanzar, sintiendo como cada latido resonaba en su pecho mientras la presentación se acercaba. Salió de la zona trasera, respirando hondo antes de entrar al escenario. Tenía un plan, lo había ensayado innumerables veces, pero ahora, frente a los rostros expectantes, todo parecía tambalearse.
Sin embargo, en su mente aparecían imágenes de su madre y padre, trabajando arduamente en el taller, sembrando esperanzas y sueños. Nunca habían dado un paso atrás, y él no podía permitirse hacerlo ahora. Cuando se situó ante el micrófono, sus manos temblaron. El primer intento de hablar fue un susurro ahogado, pero rápidamente recordó aquella frase de su madre. Cada error es un ladrillo en la construcción de tu éxito. Se aferró al soporte del micrófono, y en un giro inesperado, dejó de pensar en lo que los demás podían esperar de él. Hola, soy Alejandro, comenzó con voz firme. Hoy estoy aquí no solo para compartir un proyecto, sino algo mucho más personal. Esto nace de un deseo de redescubrir nuestras raíces y fusionar lo viejo con lo nuevo. A medida que hablaba, se movía entre las anécdotas familiares y los obstáculos que habían enfrentado. Cada pequeño traspié se convirtió en un ladrillo, cada risa y lágrima en la historia de por qué quería que su negocio tuviera éxito. La audiencia comenzó a responder, la conexión era palpable. Se sentía libre, desprendido del peso del miedo, e infundido con la pasión de construir algo verdadero. Su presentación culminó en una llamada a la acción, invitando a los presentes a imaginar el futuro que podían colaborar. Al finalizar, el aplauso resonó y fue casi ensordecedor. Pero mientras se alejaba del escenario, una voz interna le susurró que esta era solo la primera etapa. El feedback que recibió después del evento fue abrumador. Un par de inversores se acercaron con interés genuino, y el entusiasmo a su alrededor le dio un nuevo impulso. La noche transcurrió entre conversaciones y pequeños compromisos. Sin embargo, la voz de su padre seguía desafiándolo a no rendirse, la presión era real, y el resplandor de los elogios era un eco lleno de expectativas. Mientras regresaba a casa, la luna brillaba intensamente. De repente, Alejandro sintió un peso en su pecho, distinto al que había sentido antes. Era el peso de una posible decepción, el miedo a no estar a la altura de las promesas recién sembradas. ¿Y si fallas?, se preguntó. Pero, por un cambio, ese pensamiento no lo paralizó, lo impulsó. A su llegada, encontró a sus padres esperándolo. La luz del salón iluminaba sus rostros, llenos de anticipación y esperanza. Alejandro se dio cuenta de que, más allá del éxito o el reconocimiento, lo que realmente deseaba era construir un legado que pudiera compartir con ellos. A medida que hablaban sobre el evento, una idea comenzó a formarse en su mente. Quiero llevar esto al siguiente nivel, dijo con emoción en su voz. Necesitamos más que planes, necesitamos una estrategia clara y un enfoque disciplinado. Ambos se miraron, sorprendidos pero emocionados. La responsabilidad que sentían no solo era hacia su familia, sino también hacia su propio crecimiento. La mezcla de su pasión y la experiencia de sus padres prometía un camino único. Establecer un plan requeriría sacrificios, y el camino era incierto. Sin embargo, la intriga de lo que podrían construir juntos alimentaba su determinación. Pero había un desafío adicional que le aguardaba. Una noticia inesperada de su mentor llegó por correo esa noche y su corazón se detuvo al leerla. Había una oportunidad para presentar su idea en un foro internacional, donde se reúnen emprendedores de todo el mundo. La competencia sería feroz, pero la visibilidad era un faro llamativo frente a sus deseos y ambiciones. Mientras se recostaba, su mente giraba en torno a esta revoloteante posibilidad. La búsqueda de consenso con sus padres, su propio deseo de crecer, y ese nuevo camino internacional se agolpaban en sus pensamientos. La presión estaba de vuelta. ¿Era este el momento de ampliar los horizontes y desafiar sus propios límites? La incertidumbre y la emoción se entrelazaban en su ser, dejando al descubierto la misma pregunta que había comenzado su viaje: ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que has construido por nosotros? Ahora, era el momento de enfrentarse a la verdad. ¿De verdad, deseaba arriesgar todo por iniciar nuevamente? Por primera vez, se sintió listo para abrazar su propia grandeza, aunque la respuesta estuviera aún en la penumbra. ¿Podría superar las expectativas, tales como las suyas y las de sus padres, y transformar su miedo en éxito? La noche caía, y la respuesta parecía más cercana que nunca.
El sonido del despertador interrumpió sus pensamientos y, aunque la sabiduría de la noche parecía desvanecerse, Alejandro se levantó con una determinación renovada. La oportunidad del foro internacional ocupaba la primera fila en su mente, pero no podía permitirse apresurarse. Cada decisión contaba. Se sentó en la mesa de la cocina, con una hoja en blanco frente a él y un bolígrafo en la mano. La estrategia debía estar organizada, clara y concisa. Había aprendido que la espontaneidad, aunque a veces era valiosa, necesitaba el respaldo de un plan sólido. Sopesó su enfoque. Aparte de presentar su proyecto, tenía que demostrar que era capaz de liderar, de inspirar a otros a unirse a su visión. Recobró la memoria sobre las lecciones que su padre había compartido respecto a la administración y la importancia de los números. Hizo una lista con los puntos principales que quería cubrir, la definición clara de su misión, un análisis del mercado, el impacto social, y sobre todo, la necesidad de autenticidad en cada aspecto. Cada elemento sería un ladrillo que lo acercaría a la construcción de su legado familiar. El tiempo fue su enemigo y aliado. Con cada hora que pasaba, el peso de la presión se iba intensificando. Pero a medida que ponía en orden sus ideas, su nerviosismo se transformó en una chispa creativa. Fue entonces cuando comprendió que no podía hacerlo solo. Si quería elevarse a un nivel internacional, necesitaba respaldar su visión con un equipo. Llamó a un par de amigos que tenían experiencia en diversas áreas, marketing, finanzas y diseño. La falta de experiencia en algunos campos lo había mantenido a la defensiva, pero ahora la necesidad de colaboración lo empujó a romper su zona de confort. La confirmación de su primera reunión con ellos al día siguiente le brindó un respiro. Por primera vez, su idea comenzó a sentirse tangible. Sin embargo, la emoción era solo una parte del proceso. Los pensamientos de su familia regresaron a su mente. ¿Cómo iban a responder a esto? ¿Jugarían a la defensiva por su ambición o se mostrarían solidarios? Se planteó la posibilidad de que el paso hacia lo internacional representara un riesgo a su legado familiar, el que tanto valoraban. Impactado por esta introspección, se dirigió a su habitación y revisó algunas fotos familiares. Cada una contaba su propia historia de sacrificio, amor y perseverancia. La esencia de su crecimiento personal radicaba en esos recuerdos. La voz de su madre resonó en su mente: no temas el desafío, es parte del viaje. Al día siguiente, con el primer encuentro de equipos a la vista, Alejandro enfrentaba la realidad con una mezcla de esperanza y temores. No solo presentaría su propuesta, sino que también evaluaría la dinámica del grupo, buscando una luz que iluminara su camino hacia adelante. Sin embargo, mientras preparaba su presentación, el correo electrónico de su mentor resurgió en su mente. Entre las líneas que comunicaban la invitación al foro, había un pequeño consejo que abrazó profundamente: el verdadero éxito llega cuando estás preparado para lo inesperado. Esa frase provocó un estallido de preguntas en su interior: ¿qué tipo de sorpresas se presentarían en esta travesía? En la noche, mientras sus amigos discutían ideas y posibilidades, un nuevo camino se atisbó entre las discusiones. La falta de recursos para llevar sus conceptos a la práctica los llevó a pensar en el crowdfunding, una solución innovadora que les permitiría conectar con otros soñadores y, al mismo tiempo, unir a la gente a su causa. El entusiasmo del grupo creó una burbuja de energía que reavivó el espíritu de Alejandro. Era su momento. Estaba comenzando a tejer un camino que integraría sus sueños con los de otros. Sin embargo, la presión externa, la necesidad de justificar sus acciones y el temor al fracaso aún amenazaban con abrumarlo. En medio de una charla animada, su móvil vibró. Era un mensaje de un viejo colega, que ahora trabajaba en un mercado competidor. En el mensaje, sugería conocerlo para charlar sobre posibles alianzas estratégicas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta podría ser la oportunidad que había estado esperando, pero también una trampa de la que debía ser cauteloso. El día de la reunión con su grupo se acercaba rápidamente, y la incertidumbre también. ¿Podría abrirse a nuevas alianzas sin comprometer su esencia? ¿Avanzaría hacia lo desconocido, arriesgando lo que había construido hasta el momento? La certeza que había encontrado se agrietaba ante esta nueva opción.
En ese instante, Alejandro comprendió que su odisea no solo giraba en torno a un producto o idea, sino que se trataba de navegar en un mar de relaciones, emociones y decisiones. La próxima semana decidiría su enfoque hacia el foro y hacia las oportunidades que se estaban presentando. Mientras revisaba su presentación una vez más, preguntándose qué pasos debía tomar, una sola idea dominó su mente: ¿sería capaz de mantenerse fiel a sus raíces mientras abarca lo desconocido? El peso del futuro estaba sobre sus hombros, pero algo en su interior le decía que esta batalla personal apenas estaba comenzando. Ante él se extendía un camino lleno de decisiones cruciales, y el desafío de equilibrar el progreso y la lealtad familiar parecía inevitable. Alejandro se despertó con la determinación de enfrentar los desafíos que le esperaba. Había pasado días sumido en la planificación, pero el tiempo había llegado para actuar. El encuentro con su grupo estaba programado y, con un plan en mano, necesitaba llevar su proyecto a un nuevo nivel, un negocio familiar que pudiera prosperar y darles un futuro. Mientras se preparaba, recordó la importancia de sus raíces. Esas memorias eran el combustible que alimentaba su impulso. Al ver las fotos familiares en la pared, sintió que cada una de esas imágenes lo guiaba, empujándolo a avanzar con la dirección correcta. El amor y sacrificio de sus padres eran su verdadero motor. Por fin comprendió que su éxito no se trataba solo de él. Era una oportunidad para darles algo a cambio de todo lo que habían invertido en él. En la reunión con su equipo, el entusiasmo estaba palpable. Juntos trazaron estrategias, discutieron sobre el uso del crowdfunding y cómo podían hacer que su idea resonara en el corazón de la comunidad. Alejandro los alentó a compartir sus historias, sus experiencias, y a decir al mundo por qué su negocio era significativo. Pronto, cada miembro del grupo encontraba su voz, y la sala se llenaba de creatividad y pasión. La preparación no fue fácil, enfrentaron desavenencias y obstáculos. Algunas ideas no funcionaron, pero Alejandro se sintió fortalecido por la perseverancia del equipo. Recordó las lecciones de su infancia, donde cada reto representaba una oportunidad de aprendizaje. La dinámica del grupo se volvió poderosa, la autenticidad brilló en sus propuestas y a medida que se acercaba el día del foro, una chispa de esperanza iluminaba el camino que estaban creando juntos. Cuando llegó el momento de presentar su proyecto, cada palabra que salió de su boca se sintió sincera y resonante. La historia que compartió era más que una presentación, era un reflejo de su vida, de sus fracasos, de sus sacrificios y, sobre todo, de sus raíces. Habló sobre cómo cada mueble que planeaban crear contaría una historia, una conexión con su infancia, con su comunidad y, especialmente, con sus padres. La respuesta del público fue abrumadora. Recibieron aplausos y elogios, pero más allá de esto, comenzaron a recibir pequeños compromisos de inversionistas que estaban dispuestos a apoyar su visión. Alejandro sintió que el eco de la aceptación no solo lo validaba a él, sino que también validaba a sus padres, dándoles el reconocimiento que tanto merecían. Poco tiempo después, el crowdfunding se volvió un éxito. Las historias compartidas resonaron con tantas personas que pronto se convirtieron en un símbolo de unión entre diversas generaciones. Alejandro se dio cuenta de que había logrado ir más allá de lo material, había recuperado lo no negociable, la conexión emocional entre su familia y su comunidad. Cada día se dirigía al taller con un renovado sentido de propósito. Comenzó a implementar cambios en la forma en que se relacionaba con su equipo. Ya no era solo un líder, era un colaborador, un compañero. Se sentía orgulloso de compartir cada pequeña victoria con sus padres, quienes, al ver florecer el negocio, experimentaron su propio renacimiento. El mirador del éxito era hermoso, pero era un camino que había aprendido a transitar de manera madura. Alejandro entendió que su historia de ambición no tenía que ser vista como egoísta. Había encontrado un equilibrio entre sus deseos y la necesidad de reconectarse con sus raíces. No era solo un hombre de negocios, era un hijo que había tomado lo mejor de sus padres, uniendo su pasado exitosamente a un futuro en el cual podía sentirse auténtico. Finalmente, en una reunión familiar, mientras discutían los próximos pasos para el negocio, su madre lo miró con una mezcla de orgullo y alegría. Alejandro sintió que cada pregunta que había enfrentado a lo largo de su transformación se disipaba en su respuesta más sincera.
Respondió a su vida y a su legado con confianza, sintiendo que por fin había encontrado la respuesta que tanto tiempo había buscado. No había que renunciar a su éxito, sino que debía aprender a fusionarlo con su verdad. Con una sonrisa en el rostro y el amor de sus padres como motor, Alejandro supo que el verdadero triunfo no era ser un millonario, sino ser un hijo consciente que había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Desde ese día, su vida no solo sería un reflejo de su ambición, sino también una emocionante travesía hacia un propósito lleno de significado. Ahora, es tu momento. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.